El sol de la mañana se filtraba suavemente por las rendijas de las persianas, dibujando patrones dorados sobre la pared y prometiendo otro día más. Todo parecía ordinario, perfecto incluso. Ricardo, mi marido, dormía profundamente a mi lado, su respiración lenta y constante, un sonido reconfortante al que me había acostumbrado durante años. Yo yacía despierta, observando el techo, pensando en la lista de tareas del día, en el café que pronto prepararía, en la rutina predecible y tranquilizadora que habíamos construido juntos. Fue entonces un zumbido discreto, apenas audible, pero lo suficientemente vibrante como para romper la quietud perfecta del momento. Su teléfono, posado en la mesita de noche, se iluminó con la llegada de un mensaje. Mi mirada se posó en él por inercia, sin ninguna intención, y lo vi. Las palabras claras e inconfundibles se grabaron en mi mente como a fuego. Estoy deseando que llegue esta noche, amor. Habitación 609. El mundo, el mío, el que conocía y habitaba con tanta seguridad, se fragmentó en 1000 pedazos en el instante preciso en que leí esa frase. La sangre se me heló en las venas, un frío repentino y brutal que me recorrió de la cabeza a los pies. El aire se escapó de mis pulmones, dejándome sin aliento, con un vacío atroz en el pecho. Habitación 609. No era un error, no era una broma, era una verdad devastadora, una sentencia sin apelación que acababa de derribar cada pilar de mi existencia. Mi corazón, que segundos antes latía con la calma de la mañana, ahora martilleaba contra mis costillas con una furia y un pánico que nunca antes había conocido. La traición había irrumpido en mi vida, no con un estruendo, sino con el silencioso y letal brillo de una pantalla de teléfono. La frase seguía ahí, impresa en el cristal de mi memoria, un eco helado que resonaba en el vacío de mi mente. Estoy deseando que llegue esta noche, amor. Habitación 609. Cerré los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar esas palabras, deshacer el zumbido del teléfono, rebobinar los segundos y volver al instante en que mi ignorancia era mi dicha. Pero la verdad era implacable. Se anclaba en mí con la fuerza de un ancla arrojada al mar. Abrí los ojos de nuevo. Miré a Ricardo, que aún dormía plácidamente. Su rostro era el mismo de siempre, el que había visto cada mañana durante más de una década. ¿Era una mentira? ¿Todo este tiempo, cada beso, cada promesa había sido una farsa? Mi mente se negaba a aceptarlo, a encajar esa pieza grotesca en el mosaico de nuestra vida. No, no podía ser. Tal vez era un error, un mensaje equivocado, una broma de mal gusto. Buscaba desesperadamente cualquier rendija de duda, un resquicio para la inocencia, pero la punzada de certeza era un aguijón que se clavaba más profundo con cada respiración. Amor. Esa palabra, tan nuestra, tan íntima, pronunciada por otra persona, en otro contexto, destrozaba la fibra misma de lo que creía ser. Recordé nuestro primer encuentro, las noches de conversaciones interminables, la forma en que Ricardo sostenía mi mano, el brillo en sus ojos cuando hablábamos de nuestro futuro. Habíamos construido una vida juntos, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos de confianza y amor incondicional. Nuestra casa, nuestros viajes, las risas compartidas, incluso los silencios cómodos. Todo eso se proyectaba ahora en mi memoria como una película distorsionada, cada imagen teñida de la duda. ¿Era todo una ilusión? ¿O era yo la ilusa? ¿La ciega que no vio las señales? ¿Que se aferró a una imagen que él había dejado de ser? La necesidad de gritar, de despertarle y exigir una explicación era abrumadora. Pero no lo hice. Una fuerza desconocida, quizás el shock, la vergüenza, o una naciente y fría determinación, me mantuvo inmóvil. Mi cuerpo se tensó, cada músculo en guardia. Concentré toda mi energía en controlar mi respiración, en suavizar el temblor que sentía en las manos. No podía delatarme, no aún, no así, no mientras él dormía como un niño inocente a mi lado.
ajeno al cataclismo que había desatado en mi interior. Mi mundo se estaba desmoronando, reduciéndose a escombros silenciosos, y yo estaba allí, con la mirada fija en el techo, pretendiendo que las persianas solo dejaban pasar la luz, y no la fría y cortante verdad. El sol, que minutos antes prometía un nuevo día, ahora parecía una burla cruel. Me levanté de la cama como un autómata, cada movimiento pesado, cada respiración un esfuerzo. Ricardo despertó poco después, sonriéndome con la misma calidez de siempre, una calidez que ahora me resultaba tóxica, una mentira. Le devolví la sonrisa, una máscara que se pegaba a mi rostro con el pegamento del shock y la incipiente rabia. Desde ese instante, mi papel en nuestra vida dejó de ser el de una esposa confiada, para convertirse en el de una observadora, una espía en mi propia casa. Cada gesto de Ricardo se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro. Su forma de beber el café, la manera en que se ataba los cordones de los zapatos, el tono de su voz al hablar por teléfono, antes eran detalles insignificantes de una rutina compartida. Ahora eran pistas, posibles evidencias de una doble vida. Mis ojos se volvieron más agudos, mi oído más fino, mi mente una grabadora implacable que registraba cada anomalía. Empecé a notar cambios, pequeños, casi imperceptibles al principio, pero que ahora, bajo la lupa de la traición, cobraban un sentido escalofriante. Ricardo empezó a ser más cuidadoso con su vestimenta, eligiendo camisas que hacía tiempo no usaba, prestando atención a su perfume. Su teléfono móvil, antes a la vista sobre la mesa, ahora siempre estaba cerca de él, con la pantalla hacia abajo, o guardado en el bolsillo. Las llamadas a deshoras, que antes justificaba como asuntos de trabajo urgentes, ahora me sonaban a ensayos de una obra de teatro mal interpretada. «Me tengo que quedar hasta tarde, Sofía, una reunión importante», decía con una naturalidad que antes habría aceptado sin dudar, pero que ahora se sentía como una daga fría. Las mentiras insignificantes se acumulaban. Un estuve con Marcos que ahora se convertía en un estuve con Marcos y ¿qué más? Un se me olvidó avisarte que en realidad era un no quería que supieras. Cada omisión, cada respuesta vaga, cada mirada esquiva era un ladrillo más en el muro de su engaño. Sentía el ardor de las lágrimas detrás de mis ojos, un nudo constante en mi garganta, pero me negaba a llorar, no delante de él, no aún. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un fuego helado que crecía en mi interior. La ira y el dolor se entrelazaron, transformándose en una determinación fría y cortante. Ya no era solo la víctima. Era la investigadora, la jueza, la verdugo de la verdad. La incertidumbre era un veneno que me carcomía, pero la sed de conocer la verdad era más fuerte. Me prometí que no me derrumbaría, que no le daría la satisfacción de verme rota. Mi mundo podía haberse desmoronado, pero yo no. De las cenizas de mi matrimonio, nacería una nueva Sofía, una que no temería enfrentar la oscuridad para encontrar su propia luz. Y esa luz empezaría por desenterrar cada uno de sus secretos, por más dolorosos que fueran. La observadora que había nacido en mí no podía quedarse de brazos cruzados, limitándose a descifrar las mentiras en sus ojos. Necesitaba pruebas, algo tangible, irrefutable, que acallara las últimas voces de la negación en mi cabeza. Mi objetivo principal era su teléfono, esa pequeña caja negra que había detonado mi mundo. Cada noche, después de que Ricardo caía en un sueño profundo, o al menos eso parecía, me levantaba de la cama con una lentitud premeditada, cada músculo tenso, cada respiración controlada. La oscuridad de la habitación se convertía en mi aliada y mi cómplice. Mi corazón martillaba en mis oídos, una caja de resonancia para el miedo a ser descubierta, a que un movimiento en falso revelara mi plan. Me acercaba a la mesita de noche, mi mano extendiéndose temblorosa hacia el aparato. El mero tacto de su móvil me provocaba una náusea, una mezcla de repulsión y desesperación. Con los dedos fríos y hábiles, intentaba desbloquearlo. Recordaba las veces que Ricardo me había dicho su contraseña en broma,
o cuando la había usado para alguna gestión doméstica. Cada intento fallido me llenaba de una frustración ardiente, cada éxito de una punzada de culpa que rápidamente era eclipsada por la sed de verdad. Una vez dentro, la búsqueda comenzaba. Revisaba sus mensajes, sus llamadas recientes, su galería de fotos, su calendario. Buscaba patrones, nombres repetidos, cualquier indicio que pudiera conectarse con Habitación 609 o con una figura femenina que no fuera yo. Las primeras noches fueron una tortura de vacío. Mensajes de trabajo, conversaciones con amigos, incluso alguna foto inofensiva. La ausencia de evidencia concreta era casi tan dolorosa como la certeza inicial, porque me dejaba en un limbo de agonía. ¿Borró todo? ¿Era tan inteligente o yo tan estúpida? La ansiedad de la espera me consumía. Cada minuto se estiraba, cada sombra parecía un Ricardo a punto de despertar. Mi mente era un torbellino de escenarios posibles. Encontraría un nombre, un lugar, una fecha, o no encontraría nada, y la duda me ahogaría lentamente. La frustración crecía con cada búsqueda infructuosa. Pasaba horas, en silencio, con la linterna tenue de mi propio móvil iluminando la pantalla del suyo, sintiendo la soledad más profunda que jamás había experimentado. Llevaba este secreto a cuestas, una losa pesada que me aplastaba el alma. Durante el día, mantenía la máscara de normalidad, reía en los momentos adecuados, asentía a sus comentarios, pero por dentro era un grito mudo, una herida abierta que no cicatrizaba. A veces, la tentación de confrontarle sin más pruebas me invadía, pero la razón, fría y calculadora, me decía que no. Sin algo irrefutable, él lo negaría todo, me haría sentir loca, paranoica. Y yo no quería eso. No quería ser la esposa histérica. Quería ser la mujer que desenterraba la verdad, la que no le daría ni un milímetro de ventaja. Así que seguía buscando, escarbando en la vida digital de mi marido, esperando que alguna migaja de información me guiara hacia el nombre, hacia el rostro de la mujer que había destrozado mi paz. La oscuridad era mi confidente, el silencio, mi eco, y la verdad, mi única y acuciante meta. La oscuridad era mi confidente, el silencio, mi eco, y la verdad, mi única y acuciante meta. Cada noche, la ritual de mi búsqueda se repetía. Escudriñaba mensajes eliminados, archivos ocultos, cualquier rastro digital que Ricardo pudiera haber pasado por alto. La frustración había sido una compañera constante, un susurro irritante que ponía a prueba mi resolución. Pero una madrugada, justo cuando la desesperación comenzaba a pesar más que mi determinación, encontré algo. No fue un mensaje obvio ni una foto explícita, fue una serie de correos electrónicos archivados en una carpeta a la que solo se accedía con un código específico que Ricardo solía usar para documentos de trabajo sensibles. Mi intuición me decía que debía intentar ese mismo código, y funcionó. Allí, camuflados entre discusiones de proyectos y presentaciones de clientes, había una cadena de correos con un nombre que me hizo detener la respiración. Claudia Vargas. Claudia Vargas. El nombre giró en mi cabeza, una rueda dentada que encajaba con otras piezas de mi memoria. Claudia, la esposa de Diego. Diego, el socio de Ricardo. El hombre con quien Ricardo pasaba horas en la oficina, en reuniones, en cenas de negocios. Diego, a quien yo también conocía, aunque de forma más superficial, de algunas reuniones sociales y eventos de la empresa. Claudia, con su sonrisa perfecta y su aire sofisticado, a quien había saludado innumerables veces, compartiendo anécdotas triviales sobre el colegio de los niños o las dificultades de equilibrar el trabajo y la familia. El shock no fue solo por la confirmación de la infidelidad, sino por la identidad de la amante. No era una desconocida, una aventura de una noche sin rostro. Era alguien de nuestro círculo, alguien a quien habíamos invitado a nuestra casa, con quien habíamos brindado en Año Nuevo, a quien le habíamos deseado un feliz cumpleaños. La traición no era solo de Ricardo, sino de Claudia también. Era una puñalada doble, una herida que se abría en dos frentes, mi matrimonio y mi percepción de la gente que me rodeaba.
Las palabras de los correos eran escuetas, profesionales en la superficie, pero la subtextualidad era innegable, un lenguaje oculto de códigos y citas que se entrelazaban con los detalles de sus encuentros. Menciones veladas a la hora después de la reunión, esa noche que no pude dormir, y luego la frase que lo unía todo: nuestra habitación 609 nos espera. Era inconfundible. La prueba, cruda y brutal, estaba ante mis ojos. Mi mente trató de resistir, de buscar una explicación alternativa. ¿Sería un malentendido? ¿Un juego? ¿Una broma cruel? Pero no había espacio para la duda. La voz de Ricardo, el rostro de Claudia, sus gestos, sus miradas furtivas en eventos pasados, todo se reconfiguraba en mi memoria, adquiriendo un significado siniestro. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Meses? ¿Años? ¿Había sido ciega todo este tiempo? Un calor abrasador me subió por la garganta. La vergüenza se mezclaba con una rabia ardiente. La vergüenza por no haberlo visto antes, por haber sido tan ingenua. La rabia, una llama gélida que consumía mi interior, dirigida no solo a Ricardo, sino también a Claudia. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos, sonreírme, compartir una copa de vino, sabiendo lo que hacía a mis espaldas? La incredulidad me atenazaba, una sensación de irrealidad. El mundo que creía conocer, las amistades que creía tener, la vida que había construido, todo era una fachada, una elaborada mentira. Mi corazón latía con una fuerza brutal, no de miedo, sino de una nueva determinación, más fría y afilada que nunca. Las lágrimas, que había retenido por tanto tiempo, finalmente amenazaban con brotar, pero las contuve. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme, no ahora. Tenía un nombre, tenía un lugar, tenía la prueba. La observadora había encontrado a su presa, y ahora la cazadora debía entrar en acción. La era de la negación y la búsqueda silenciosa había terminado. Había llegado el momento de la verdad, no solo para mí, sino para todos los implicados. La verdad, esa palabra resonaba en mi cabeza con la fuerza de un mantra o de una condena. ¿Y ahora qué? Podría enfrentarme a Ricardo, gritar, destruir, pero eso solo satisfaría mi ira momentánea. La justicia, la verdadera justicia, implicaba más que mi dolor. Implicaba la verdad para Diego, el otro hombre traicionado, la otra víctima de este juego cruel. Mi decisión no fue un impulso vengativo, sino una fría convicción de que él merecía saberlo tanto como yo. No era un acto de pura venganza, era un deber, un pacto silencioso con mi propia dignidad. Encontrar su número no fue difícil. Ricardo y Diego, además de socios, habían desarrollado una amistad, al menos en la superficie. Tenía su contacto guardado en mi propio teléfono, de alguna cena o evento al que habíamos asistido. Pero la idea de marcar ese número, de ser yo quien destrozara su mundo, me provocaba un temblor incontrolable en las manos. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me creería? ¿Me tildaría de loca, de esposa celosa? El miedo a su incredulidad, a su ira, a su propio dolor reflejado en mí, era casi tan grande como mi deseo de exponer la verdad. Pasé una tarde entera con el teléfono en la mano, marcando los primeros dígitos, luego borrando, repitiendo el proceso. Cada vez que imaginaba su voz al otro lado, un nudo se formaba en mi garganta. ¿Qué le diría? Hola, Diego, soy Sofía, la esposa de Ricardo, y tengo algo terrible que contarte sobre tu mujer. Era una situación inverosímil, sacada de una película de bajo presupuesto, pero era mi realidad. Finalmente, una noche, cuando Ricardo estaba en una reunión de trabajo importante, la enésima mentira que ya no me molestaba siquiera en rebatir mentalmente, respiré hondo y marqué. El tono de llamada sonó 3 veces, cada eco una punzada en mi estómago. Luego, una voz grave y tranquila. Diga. Mi voz se atascó. Tuve que tragar saliva un par de veces antes de poder hablar. Diego. Hola, soy Sofía. Sofía Vargas.
Me corregí al instante, Sofía, la esposa de Ricardo. Era crucial que él supiera de quién se trataba, sin lugar a confusiones. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un microsegundo que se estiró en una eternidad. Podía sentir su cerebro procesando mi llamada inesperada. Ah, Sofía, hola. ¿Ocurre algo? ¿Está todo bien? ¿Necesitáis algo, Ricardo y tú? Su tono era amable, preocupado incluso, lo que solo hizo que la tarea que tenía por delante fuera aún más difícil. No, Diego, no estamos bien. Y no necesito nada de Ricardo. Necesito hablar contigo, con urgencia, y en persona, si es posible. Es muy delicado. Mis palabras salieron en un susurro apresurado, cada una cargada de una tensión apenas contenida. Otro silencio, esta vez más largo. Podía sentir que mi ansiedad se transmitía a través del auricular. ¿Delicado? Sofía, me estás asustando. ¿Es algo de los negocios? ¿De Ricardo? Preguntó, su voz ahora con un matiz de preocupación real. No, es personal, Diego. Nos afecta a los dos, a ti y a mí, a Claudia, a Ricardo. La forma en que enlacé los nombres, revelando la conexión con sus vidas, fue un error táctico quizás, pero mi compostura se resquebrajaba. Se oyó un suspiro profundo al otro lado, casi inaudible. Mira, Sofía, estoy en casa solo. ¿Te viene bien, sí? ¿Vienes ahora? Estoy un poco confuso, y no sé de qué hablas, pero tu tono me preocupa. Aceptar era arriesgado, ir a su casa, revelar la verdad en persona. Pero no podía hacerlo por teléfono. Había una seriedad, una gravedad en la situación que exigía una confrontación cara a cara. Además, Ricardo no tardaría en llegar a casa y no quería correr el riesgo de que nos viera hablando. Sí, Diego, voy para allá ahora mismo. Gracias. Y, por favor, te pido que mantengas la calma. Esto es muy difícil. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Me puse el abrigo, tomé las llaves del coche. Cada paso hacia la puerta de salida era un acto de coraje forzado. La cautela se mezclaba con una punzada de pánico. Estaba a punto de detonar una bomba en la vida de un hombre que, hasta hacía unas horas, consideraba un simple conocido. Pero más importante aún, estaba a punto de cerrar el círculo de la verdad, por doloroso que fuera. El camino hasta su casa fue un blur de luces y pensamientos fragmentados. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada metro, una cuenta atrás hacia un precipicio que no solo era suyo, sino también de Diego. Al llegar, la fachada de su hogar se veía tan inmaculada como siempre, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su interior. Mi mano tembló cuando presioné el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Diego estaba allí, con la misma camisa que usaba en la oficina, pero con el cabello un poco revuelto y una expresión de confusión y cansancio que antes no le había visto. Sus ojos, antes cálidos y amistosos en reuniones sociales, ahora estaban velados por una mezcla de interrogación y una incipiente preocupación. Sofía, dijo, su voz más baja de lo normal, haciéndose a un lado para dejarme pasar. La casa estaba en silencio, lo que solo aumentaba la sensación de solemnidad. Me condujo al salón, donde la luz tenue de una lámpara creaba sombras largas y distorsionadas. Gracias por recibirme, Diego, logré decir. Mi voz apenas un susurro ronco. Me senté en el borde del sofá, mis manos aferradas a mi bolso como si fuera un ancla. Él tomó asiento frente a mí, su mirada fija en la mía. No te preocupes, pero por favor, Sofía, dime qué sucede. Me tienes realmente preocupado. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras, de ordenar el caos que era mi mente. No había forma fácil de decir lo que tenía que decir. Diego, esto es muy difícil, y te pido que me escuches hasta el final, sin interrupciones, si es posible, asintió, su rostro contraído. De acuerdo. Ricardo, tu esposa, Claudia. Comencé, y la pausa se estiró en una eternidad cargada de dolor. Ellos,
tienen una aventura. La declaración, cruda y sin adornos, cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un estanque. La expresión de Diego pasó de la preocupación a la incredulidad, luego a una mueca de desdén. Sofía, ¿qué estás diciendo? Eso es absurdo. Ricardo es mi socio, mi amigo, y Claudia es mi esposa. Su voz se elevó ligeramente, con un tinte de indignación defensiva. Lo sé, Diego. Créeme. Querría que esto fuera una pesadilla, dije. Mi propia voz temblaba, pero me obligué a mantenerla firme. Pero lo he visto. Lo he confirmado. Ricardo tiene un mensaje en su teléfono, de Claudia, donde se lee: Estoy deseando que llegue esta noche, amor. Habitación 609. Y encontré correos entre ellos, archivados en su teléfono, con detalles, citas veladas, menciones a nuestra habitación 609. Mientras hablaba, vi cómo el color abandonaba su rostro. Sus ojos se abrieron, reflejando el mismo shock y el mismo dolor que yo había sentido al leer esas palabras por primera vez. Una punzada de tristeza me recorrió al verlo así, herido. Sabía que estaba destrozando su mundo, pero no había otra manera. Habitación 609, repitió en voz baja, como si quisiera saborear la amargura de la frase. Luego, su mirada se encontró con la mía, y por primera vez no vi incredulidad. Vi el reflejo de mi propio dolor, de mi propia humillación. Hace unos meses Claudia empezó a tener reuniones de trabajo por la tarde. Con Ricardo decía: Yo les creí. ¡Hey! Ahí estaba. Su historia, que se superponía a la mía, encajaba con precisión. Él había notado cambios, justificaciones, excusas, igual que yo, y ambos habíamos sido ciegos, o habíamos elegido serlo, confiando en las personas que más amábamos. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, lleno de las palabras no dichas, de los años de confianza rotos y de la traición que nos unía. Era un silencio incómodo, sí, pero también había algo más. Una extraña comunión en la desilusión, una comprensión mutua que trascendía las palabras. No estábamos solos. No te pedí que vinieras aquí para que me creyeras ciegamente, le dije, rompiendo el silencio. Vine porque mereces saber la verdad. Ambos la merecemos. Diego pasó una mano por su rostro, cubriendo sus ojos por un momento. Cuando la retiró, había una nueva determinación en su mirada, una chispa fría que reconocí como la misma que ardía en mi interior. No puedo creerlo, pero lo estoy haciendo. Lo que has dicho encaja con demasiadas cosas que había ignorado. ¿Qué hacemos ahora? Esa pregunta, pronunciada con una mezcla de desesperación y la necesidad de actuar, selló nuestro pacto. No fue una declaración formal, no hubo un apretón de manos solemne, fue una mirada de dolor compartido, de humillación mutua y de una resolución inquebrantable para vengar la verdad. En ese momento sentí que la justicia no era solo mi lucha personal, sino una cruzada que ahora compartíamos. Necesitamos pruebas, Diego, irrefutables, para que no puedan negarlo, para que nadie más pueda dudar. Le expliqué, la voz ahora firme, segura, y para que la verdad salga a la luz. Su cabeza se inclinó ligeramente, los ojos entrecerrados en una mezcla de concentración y una tristeza profunda. Lo que sea necesario, Sofía. Por favor, dime qué necesitas. La extraña camaradería había surgido, silenciosa pero poderosa. No éramos amigos ni amantes. Éramos dos almas heridas, unidas por la misma traición, destinadas a caminar juntas por el sendero espinoso de la verdad. En ese instante, en el tenue salón de Diego, un inesperado equipo se formaba, dispuesto a desenterrar los secretos más oscuros y a enfrentar las consecuencias, sin importar lo dolorosas que pudieran ser. El tenue salón de Diego se convirtió en nuestro cuartel general improvisado. Las horas pasaron volando, llenas de una energía extraña,
una mezcla de dolor compartido y una fría lucidez que nos permitía pensar con una claridad aterradora. Hablamos durante lo que parecieron siglos, desgranando cada detalle, cada posible escenario, cada excusa que Ricardo y Claudia podrían esgrimir. La rabia, que antes me había paralizado, ahora me impulsaba a ser minuciosa, implacable. Diego, por su parte, demostró una calma inquietante, una determinación férrea que me tranquilizaba y me empujaba a ir más allá. «Necesitamos pruebas, Sofía», repitió Diego, apoyando los codos en sus rodillas, la mirada perdida en algún punto del suelo. «No solo sus correos o un mensaje. Necesitamos algo irrefutable, algo que no puedan negar ante nadie, algo que los exponga por completo». Asentí, mis dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de café. «Lo sé. Algo visual, si es posible». Un momento infraganti. Descartamos varias ideas. Contratar a un detective privado nos parecía lento y demasiado impersonal. Una confrontación directa en casa, riesgosa y sin garantía de pruebas concluyentes. Necesitábamos control, un escenario donde ellos se sintieran seguros, donde bajaran la guardia. Y entonces, la habitación 609 volvió a mi mente con una fuerza abrumadora. «¿El hotel?», dije, la voz apenas un susurro. «La habitación 609. Ahí es donde se encuentran. Necesitamos ir allí». Diego levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Hubo una chispa de reconocimiento, de horror ante la obviedad. «Es arriesgado. ¿Cómo sabremos cuándo van a estar allí? ¿Y cómo obtendremos pruebas?» «Ricardo tiene su patrón», expliqué, recordando mis noches de vigilancia en su teléfono. «Siempre los martes o jueves por la tarde, a veces los viernes si la reunión se alarga. Y su agenda, aunque limpia de nombres, tiene bloques de tiempo recurrentes». El plan comenzó a tomar forma, oscuro y meticuloso, como una operación militar. Nuestro primer paso sería identificar el hotel. No fue difícil. Ricardo y Claudia tenían gustos similares por ciertos establecimientos discretos en el centro de la ciudad. Una rápida búsqueda online de hoteles con habitaciones numeradas de esa forma y con el mismo tipo de letra que aparecía en el mensaje de Ricardo nos llevó a un par de opciones. Unas llamadas anónimas de Diego, haciéndose pasar por un cliente que quería reservar una suite en esa planta, confirmaron el lugar. El Gran Hotel Plaza, un establecimiento elegante y antiguo, con pasillos silenciosos y una discreción a prueba de bombas. «Necesitamos una habitación contigua», dijo Diego, la voz grave. «La 608. La idea era simple, pero aterradora. Reservaríamos la habitación 608 para el día y la hora en que Ricardo y Claudia tuvieran una de sus citas, basándonos en los patrones que había descubierto. La tensión se palpaba en el aire, mientras discutíamos los detalles más macabros. ¿Cómo grabaríamos? ¿Con qué? Diego, con su mente analítica de empresario, pensó en cámaras minúsculas, de esas que se usan para la vigilancia doméstica, fáciles de ocultar. Un micrófono direccional para la pared, camuflado con algún objeto decorativo de la habitación, para captar las conversaciones. «Necesitamos que sea impecable, Sofía», enfatizó Diego. «No puede haber margen de error. Si fallamos lo negarán todo, y nosotros quedaremos como los locos vengativos». El riesgo era inmenso. Si nos descubrían, las consecuencias serían devastadoras. Un escándalo público, la humillación total, el colapso de nuestras ya destrozadas vidas. Pero la alternativa, vivir en la duda, ser víctimas silenciosas de su engaño, era aún peor. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una excitación oscura. No era excitación por la venganza, sino por la inminencia de la verdad. Nos repartimos las tareas. Yo investigaría los horarios exactos de Ricardo, sus próximas reuniones importantes. Diego se encargaría de la logística, las reservas, el equipo de grabación, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, sin levantar la menor sospecha. Cada paso era un acto de fe, una apuesta por nuestra propia dignidad, contra la astucia y la desfachatez de los traidores. El plan maestro estaba en marcha, y con él, la certeza de que, para bien o para mal, la verdad
brutal y desnuda, estaba a punto de ser revelada. El plan maestro estaba en marcha, y con él la certeza de que, para bien o para mal, la verdad brutal y desnuda estaba a punto de ser revelada. La tarde elegida, un martes, parecía sacada de un guión prescrito. Ricardo había anunciado su reunión importante, con una ligereza que ahora me resultaba nauseabunda. Diego y yo llegamos al Gran Hotel Plaza por separado, como dos sombras que no debían encontrarse. La recepción, con su elegancia discreta, parecía el escenario perfecto para una traición. Nuestros corazones latían al unísono con una mezcla de pánico y adrenalina cuando nos encontramos en el ascensor. No hablamos, solo una mirada fugaz y un asentimiento casi imperceptible. La palabra habitación 608 se susurró entre nosotros como una contraseña secreta. La habitación 608 era un espejo de la 609, solo que con un aire de sobria tristeza. Una vez dentro, la prisa y la tensión se apoderaron de nosotros. Diego, con una eficiencia casi mecánica, sacó los diminutos micrófonos direccionales y la cámara oculta. Uno de los micrófonos fue camuflado detrás de un cuadro en la pared que compartíamos con la habitación contigua. Otro, conectado a un grabador digital, se deslizó bajo la puerta, casi invisible. La pequeña cámara se instaló estratégicamente en la mirilla de nuestra puerta, apuntando hacia la 609, activada para grabar con un sensor de movimiento. El silencio en nuestra habitación era ensordecedor, roto solo por el clic de la tecnología y el martilleo de nuestros propios pulsos. Luego, la espera. Una eternidad de minutos que se arrastraban como siglos. Nos sentamos en el borde de la cama, inmóviles, con la vista fija en el grabador digital y el monitor diminuto que mostraba una imagen borrosa del pasillo. Cada sonido del hotel, un portazo lejano, el chirrido del carro de limpieza, el murmullo de voces en el pasillo, se amplificaba, creando una cacofonía en mi mente. Sentía un nudo frío en el estómago, un presagio de lo que estaba por venir. Diego estaba tenso a mi lado, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en el monitor, compartiendo mi misma agonía silenciosa. De repente, un susurro, un sonido tenue, casi imperceptible al principio, pero que el micrófono amplificó con una crueldad despiadada. Eran sus voces, la de Ricardo, con su familiar cadencia, y la de Claudia, aguda y risueña. Se estaba riendo. Una risa que yo había escuchado en mi propia casa, en reuniones, ahora resonaba a través de la pared, teñida de un significado oscuro y traicionero. El primer sonido íntimo fue un roce, un gemido apenas audible. Mi cuerpo se tensó, cada nervio gritando en protesta. Era una tortura, una experiencia visceralmente repugnante. Sentía que mi piel se erizaba, que el aire se volvía denso y opresivo. Miré a Diego. Su rostro era una máscara de dolor, sus ojos cerrados por un instante, absorbiendo la misma humillación que yo. No había necesidad de hablar, nuestros rostros lo decían todo. Luego, los ruidos se hicieron más explícitos, más inconfundibles. Las palabras, los murmullos, los suspiros. Cada sonido era un golpe en mi pecho, una puñalada en el corazón. La confirmación, cruda y brutal, de mis peores miedos. No había espacio para la duda, para la negación. Estaba sucediendo. Mi marido, mi Ricardo, estaba al otro lado de esa pared, con Claudia, la esposa de Diego. Sentía una oleada de náuseas, una mezcla de rabia y profunda tristeza. Las lágrimas, que había retenido con tanta fuerza, ahora brotaban, silenciosas y cálidas, rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de una herida profunda, sí, pero también de una determinación que se endurecía con cada sonido que llegaba a mis oídos. El grabador seguía su curso implacable, capturando cada fragmento de su traición, acumulando pruebas, las pruebas que los destruirían. Y con cada segundo que pasaba, con cada gemido, con cada palabra de amor pronunciada por otra voz que no era la mía, la balanza de mi alma se inclinaba irrevocablemente de la tristeza a una furia fría y calculadora.
La espera era una purga, un rito de paso hacia una nueva era de mi vida, donde la verdad, por dolorosa que fuera, sería mi única guía. La espera era una purga, un rito de paso hacia una nueva era de mi vida, donde la verdad, por dolorosa que fuera, sería mi única guía. El tormento de los sonidos al otro lado de la pared alcanzó un crescendo insoportable. Mi corazón latía desbocado no por el dolor, sino por una furia helada que recorría cada vena, cada nervio. Las palabras, los suspiros, los gemidos, eran puñaladas, una tras otra, pero cada una forjaba mi resolución, la hacía más afilada. En medio de esa tortura auditiva, Diego, que hasta entonces había estado a mi lado, rígido y mudo, se movió con una determinación repentina. Sus ojos, antes llenos de agonía, ahora destellaban con una chispa peligrosa. Se acercó a la puerta que nos separaba del pasillo, donde la pequeña cámara estaba estratégicamente colocada en la mirilla. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar a través de ella, capturando la evidencia que los condenaría. Vi el reflejo en la pantalla de su teléfono. Un pasillo de hotel vacío, esperando a sus protagonistas. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba documentando el momento de su entrada, de su salida, de la verdad. Mi aliento se contuvo, mi mirada fija en él, en ese hombre que, como yo, había sido traicionado y ahora buscaba justicia. Los ruidos al otro lado de la pared, que parecían una burla cruel, se volvieron el combustible para el paso que estábamos a punto de dar. No había vuelta atrás. Un asentimiento mudo, una mirada de entendimiento. Era el momento. Diego se acercó a la puerta de la habitación 609, la mano tensa en el pomo, pero antes de girarlo, miró la mirilla una última vez, asegurándose de que la cámara grababa lo que sucedía dentro. Yo estaba a su espalda, mi cuerpo entero vibrando con la anticipación y el pánico. El corazón me martillaba en el pecho como un tambor de guerra. Era el segundo más largo de mi vida. Luego, un giro brusco, un empujón sin delicadeza. La puerta de la habitación 609 se abrió de golpe, revelando la escena de nuestra pesadilla hecha realidad. El aire de la habitación nos golpeó. Un olor dulzón a perfume barato y sudor. Allí estaban, Ricardo y Claudia, semidesnudos, en la cama revuelta, sus cuerpos entrelazados, sus rostros desfigurados por el shock. La luz tenue de la lámpara de noche caía sobre ellos, como un foco de teatro en una escena grotesca. Sus ojos, vidriosos por la pasión segundos antes, ahora se abrieron con horror. Sus bocas se abrieron en un grito silencioso que no llegó a formarse. Sus cuerpos se separaron con una brusquedad antinatural, intentando cubrirse, intentando desaparecer. Ricardo, mi marido, el hombre con el que había compartido mi vida, me miró con una expresión de incredulidad y pánico total. Su rostro se volvió ceniciento. Claudia, su amante, la esposa de Diego, se encogió, sus manos cubriendo su pecho, sus ojos fijos en Diego con una mezcla de vergüenza y pavor. Era una imagen repugnante, nauseabunda. La verdad, cruda y brutal, estaba expuesta, sin velos, sin pretextos. Un silencio denso y sofocante se apoderó de la habitación, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Yo no sentía el aire, sentía un vacío inmenso y una rabia fría que me quemaba por dentro. No había gritos de mi parte, no había histeria, solo una calma aterradora, una certeza de que lo que veía era la prueba definitiva, el fin de una farsa. Ricardo fue el primero en reaccionar, balbuceando, intentando levantarse y cubrirse al mismo tiempo. Sofía. Yo. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Sus palabras eran vacías, patéticas, ahogadas por el pánico. Su voz, que antes me tranquilizaba, ahora me provocaba arcadas. Claudia, con la voz apenas un susurro tembloroso, intentó defenderse, suplicando con los ojos a Diego. Diego, por favor, es un error, te lo juro. Las lágrimas, falsas o reales, brotaron de sus ojos, pero no encontraban eco en mí.
ya no. Diego se adelantó. Su voz, cuando habló, era como un látigo, cortante y fría, sin rastro de la amabilidad que le había conocido. Sostenía su móvil en alto, con la grabación activa, su mirada fulminante de desprecio. No hay nada que explicar, Ricardo. Y no hay nada que jurar, Claudia. Lo hemos visto. Lo hemos escuchado. Lo tenemos todo grabado. Hizo una pausa. Su voz bajó a un tono mortalmente tranquilo, cargado de una autoridad inquebrantable. Sus ojos, fríos como el hielo, recorrieron a ambos, deteniéndose en cada uno de ellos, entregando la sentencia. Final, declaró. La palabra resonó en la habitación como un eco ensordecedor. Sus ojos se clavaron en los míos por un instante, un destello de dolor compartido, y luego volvieron a los traidores. Sois basura, los dos. La declaración de Diego fue un golpe maestro. Las palabras se incrustaron en el silencio, aplastando cualquier posible objeción, cualquier intento de defensa. Ricardo se quedó inmóvil, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Claudia se encogió aún más, su rostro pálido y desfigurado por la derrota. La vergüenza y la desesperación les envolvían, una mortaja invisible que los cubría por completo. En ese momento, en la habitación 609, entre el olor a traición y la cruda verdad, algo se rompió definitivamente. Pero no fue solo nuestro matrimonio, o el de Diego, fue el engaño, y en medio de la desolación sentí una punzada de alivio, la extraña paz que solo la verdad puede traer. Con la verdad brutal y desnuda aún flotando en el aire viciado de la habitación 609, no recuerdo cómo salimos de allí, ni los rostros desfigurados por el shock de Ricardo y Claudia. Solo la sensación de urgencia, de que ese lugar, ese olor dulzón y opresivo, debía ser dejado atrás. Con Diego a mi lado salimos del hotel como si fuéramos fantasmas, cada uno sumido en su propio infierno silencioso. El viaje de regreso a casa fue un blur de luces y un silencio sepulcral, roto solo por el susurro del motor y el martilleo incesante de mi propio corazón. Mi mente, paradójicamente, estaba extrañamente clara. La desolación aún estaba allí, un pozo profundo, pero ahora venía acompañada de una certeza inquebrantable y una fría resolución. Al llegar a mi casa, la familiaridad de las paredes, del mobiliario, se sentía como una burla cruel. Todo estaba impregnado de la mentira, cada objeto, un testigo mudo de la farsa. Sin un segundo de duda, fui directamente a nuestra habitación. Abrí el armario que una vez había sido por nuestro Pori. Con una frialdad que me sorprendió a mí misma, empecé a sacar la ropa de Ricardo. No la doblé, no la empaqueté con cuidado. Simplemente la arrojé sin contemplaciones en bolsas de basura negras. Cada prenda un recordatorio tangible de una traición. Cada movimiento un acto de purga. Quería que no quedara ni un solo rastro de él en mi espacio, en mi vida, en el aire que respiraba. Mientras arrastraba las bolsas hasta la puerta principal, el sonido de las llaves girando en la cerradura me sobresaltó. Era Ricardo. Su rostro, todavía ceniciento por el shock y el deshonor, apareció en el umbral. Sus ojos, rojos e hinchados, me miraron con una mezcla de súplica y un terror despojado. Las bolsas de basura, apiladas a un lado, eran una declaración más elocuente que cualquier palabra. «Sofía, por favor», balbuceó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí, como si aún pudiera aferrarse a algo que ya no existía. Mi mirada era de hielo. No había nada que explicar, nada que perdonar. «Fuera, Ricardo». Mi voz era baja, pero con una autoridad que nunca antes había poseído. Sonaba ajena a mí misma. «Fuera de mi casa, de mi vida». Señalé las bolsas. «Tus cosas están ahí. No hay nada más que decir». Él intentó entrar, dar un paso, pero yo interpuse mi cuerpo, una barrera infranqueable. «Si cruzas esa puerta, llamaré a la policía. No tienes nada que hacer aquí». La determinación en mis ojos debió ser innegable, porque se detuvo. Su figura, encorvada y derrotada, se quedó allí, en el umbral, un hombre sin hogar, sin dignidad, sin excusas.
Me di la vuelta, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio de mi nueva soledad. Una soledad que, extrañamente, ya se sentía liberadora. Los días que siguieron fueron un torbellino de papeleo, abogados y decisiones dolorosas. Presenté la demanda de divorcio con una rapidez que sorprendió incluso a mi propio abogado. No buscaba una guerra. No quería disputar bienes, ni dinero, ni nada que me atara a Ricardo. Solo quiero mi libertad, mi dignidad, le dije a la abogada, una mujer de mirada aguda que pareció entender de inmediato. No quiero nada de él, nada que esté manchado por su engaño. Quería empezar de cero, con las manos vacías pero con el alma limpia, sin las sombras de un pasado corrompido. El proceso fue sorprendentemente rápido, dado que no había objeciones por mi parte en cuanto a la división de bienes. Ricardo o su abogado intentó alguna maniobra inicial para negociar, para salvar los muebles, pero mi postura fue inquebrantable. No quería su casa, no quería su parte de los ahorros, no quería nada que me recordara la farsa que habíamos vivido. Por supuesto, las habladurías no tardaron en llegar. La noticia de la confrontación en el hotel, de nuestro divorcio, se propagó como la pólvora en nuestro círculo social. Algunos miraban con curiosidad, otros con lástima, unos pocos con un juicio silencioso en sus ojos. Había momentos en que la presión social, los cuchicheos, me hacían sentir expuesta, vulnerable, pero luego recordaba la imagen de la habitación 609, la cara de Ricardo, el sois basura de Diego, y la determinación volvía. Era mi vida, mi verdad. No tenía que justificarme ante nadie. Mientras mi vida se desmoronaba y lentamente comenzaba a reconstruirse, sabía que Diego también enfrentaba su propia batalla. Me llamó una tarde, su voz más serena de lo que esperaba, aunque con una tristeza subyacente que resonaba en cada palabra. «Sofía», dijo, «solo quería decirte que he hablado con Claudia». Hubo una pausa. Podía imaginar la escena, tan parecida a la mía, pero en su propia casa. «¿Y qué pasó?», pregunté, mi voz cautelosa. «La eché de casa», respondió con firmeza. «Y no solo por lo del hotel, es mucho peor». Su tono se endureció, se tornó acerbo. Descubrí que Claudia ha estado desviando fondos de la empresa, pequeñas cantidades al principio, luego más, para sus compras, sus caprichos. Creía que no me daría cuenta, que no nos daríamos cuenta. Mi respiración se cortó. Fraudes financieros. Esto añadía una capa de depravación a la ya repugnante traición. No era solo una aventura, era una estafa calculada. «No puedo creerlo», susurré, sintiendo una nueva oleada de indignación. «Créelo», dijo Diego, con un amargo matiz en su voz. Tuve que revisar todo, cada transacción, cada cuenta. Lo tenía todo meticulosamente oculto. Era una estafadora. La palabra resonó, pesada, cargada de desilusión. Así que no solo la eché por la infidelidad, sino que también la denunciaré por fraude. Es lo mínimo que merece. La revelación de Claudia como una ladrona, además de una infiel, cimentó aún más la sensación de justicia que había comenzado en el hotel. Eran basura, sí, basura en todos los sentidos de la palabra. Sentí una punzada de rabia renovada, pero también una extraña validación. La verdad, al final, siempre salía a la luz, desnudando a los impostores en su totalidad. No solo habían traicionado nuestros corazones, sino también nuestra confianza y nuestros recursos. El pasado se reducía a cenizas, y de ellas esperaba que naciera algo nuevo, algo verdadero. Sin embargo, esas cenizas, antes de volverse fértiles, eran frías y grises. La casa, que alguna vez había sido un refugio de risas y rutinas compartidas, ahora resonaba con un silencio ensordecedor. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado de recuerdos de Ricardo, de una vida que ya no existía. La cama, antes un espacio de intimidad,
Se sentía inmensa y vacía. Los primeros días, la soledad era una presencia palpable, una sombra constante que se aferraba a mí con tenacidad. Lloré. Lloré por la pérdida, por la traición, por los años que creí reales y que resultaron ser una farsa. No eran lágrimas de debilidad, sino de una liberación dolorosa, el drenaje de una herida profunda. Pero junto al dolor, una extraña sensación de libertad comenzaba a florecer. Era un terreno baldío, sí, pero también era mío. Sin embargo, no estaba sola en mi duelo. Las habladurías, como un virus imparable, se propagaron por nuestro círculo social. Las miradas curiosas en el supermercado, los cuchicheos en el café, los mensajes velados de amigas que se ofrecían a ayudar, solo para sonsacarme más detalles. Algunas expresiones de lástima eran genuinas, otras, puro morbo. Me sentía expuesta, como un libro abierto cuyas páginas más íntimas eran leídas y juzgadas por extraños. Hubo momentos de profunda vergüenza, de querer esconderme del mundo, de sentirme marcada por el estigma de ser la mujer engañada. Pero esa Sofía, la que buscaba aprobación y se escondía, estaba muriendo. Comencé a buscarme a mí misma en los escombros de lo que había sido. ¿Quién era Sofía sin Ricardo, sin el título de esposa? El camino era tortuoso. Me inscribí en clases de cerámica que siempre había querido tomar. Retomé la lectura, devorando libros que me transportaban a otros mundos. Caminaba por el parque, observando los detalles de la naturaleza, sintiendo el sol en mi piel, la brisa en mi cabello, pequeños actos de rebelión, de redescubrimiento. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, de la paz de mis pensamientos. Valoré mi fortaleza, mi decisión de no derrumbarme, de no quedarme en el papel de víctima. Claro que hubo días oscuros, mañanas en las que la cama parecía un ancla, y el mero hecho de levantarme, una batalla épica. Una vez, al pasar por una cafetería, vi a una pareja que se reía. Él le acariciaba la mano, y una punzada de envidia y tristeza me atravesó el pecho. Las lágrimas volvieron incontrolables, una marea de autocompasión que amenazaba con ahogarme. Me sentí vulnerable, débil, y la voz del miedo susurró: ¿y si nunca más encuentras el amor? ¿Y si te quedas sola? Pero esos momentos de flaqueza no duraron. Me recordaba la habitación 609, la cara de Ricardo, las mentiras de Claudia, y la rabia volvía. Una rabia sana que me impulsaba a seguir adelante. La resiliencia no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de sentirlo, de caer, y luego levantarse de nuevo, un poco más fuerte, un poco más sabia. Estaba reconstruyendo mis cimientos, ladrillo a ladrillo, no para complacer a nadie más, sino para ser la Sofía que merecía ser, libre, valiente y dueña de su propia verdad. El pasado se reducía a cenizas, y de ellas esperaba que naciera algo nuevo, algo verdadero. Los días y las semanas se transformaron en meses, y cada amanecer era una pequeña victoria. Mi rutina se había convertido en un mosaico de nuevos hábitos. Las clases de cerámica que llenaban mis manos de barro y mi mente de concentración, las largas caminatas por el parque donde observaba el ir y venir de la gente, la lectura voraz que me ofrecía un escape a universos ajenos. Aunque la cicatriz de la traición seguía ahí, profunda y a veces dolorosa, ya no era una herida abierta. Había aprendido a respirar de nuevo, a encontrar la belleza en la quietud de mi propia compañía. Una tarde de otoño, mientras disfrutaba de un café en la terraza de una pequeña librería, inmersa en las páginas de una novela, una sombra se cernió sobre mi mesa. Levanté la vista, dispuesta a disculparme por no ver a quien se acercaba, y me encontré con unos ojos que reconocí al instante. Diego parecía más delgado, con algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero la expresión de su rostro era de una calma que antes no le había visto. En sus manos, un libro y una taza de café humeante. Hubo un instante de silencio incómodo, una punzada de nuestro pasado compartido que se cernió entre nosotros. «¡Sofía!», dijo, su voz suave con una leve sorpresa. «¿Qué tal estás?» «Diego». «Bien, supongo», respondí.
sintiendo un rubor en mis mejillas, aunque no supe si era por vergüenza o por la emoción inesperada de verlo. ¿Y tú? Se encogió de hombros, una leve sonrisa amarga en sus labios. Sobreviviendo. ¿Cómo podemos? Me alegro de verte. Pareces en paz. Me di cuenta de que mi expresión debió relajarse. Lo intento. ¿Quieres sentarte? Señalé la silla vacía frente a mí. Él asintió, con una gratitud silenciosa en sus ojos. Al sentarse, nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez, en lugar de incomodidad, sentí una extraña corriente de comprensión mutua. No hacía falta explicar nada. Él sabía lo que yo había pasado, y yo lo que él. Éramos dos náufragos que se habían encontrado en una isla desierta. Hablamos durante casi una hora, de forma intermitente. No abordamos directamente el tema de Ricardo o Claudia al principio. Hablamos del clima, de los libros que leíamos, de los pequeños detalles de nuestras nuevas vidas, como si estuviéramos tanteando el terreno. Pero entre líneas, en los silencios, en las miradas, se sentía el peso de nuestra experiencia compartida. Fue una conversación tranquila, sin la urgencia ni la rabia de la última vez que nos vimos. Era el diálogo de dos personas heridas que, pese a todo, estaban avanzando. Antes de despedirnos, casi de forma natural, Diego me preguntó: ¿te gustaría que tomáramos un café algún día de estos? Sin prisa, solo para hablar. Miré sus ojos, buscando alguna intención oculta, pero solo vi honestidad y una sincera necesidad de conexión. Me gustaría, Diego, mucho. Intercambiamos números de teléfono, esta vez sin el peso de una inminente confrontación. Nuestra primera cita para tomar café fue a la semana siguiente, y luego otra y otra. Se convirtió en una especie de ritual. Nos veíamos en esa misma cafetería, o a veces en el parque. Hablábamos de nuestros miedos, de la soledad que a veces nos abrumaba, de la difícil tarea de reconstruir la confianza en el mundo y en nosotros mismos. Él me contaba sobre el difícil proceso legal contra Claudia por el fraude, la vergüenza y el dolor de ver su nombre en los titulares. Yo le hablaba de mi lucha por recuperar mi identidad, de cómo me sentía a veces perdida en este nuevo capítulo de mi vida. No había romance en el aire, ni coqueteo. Era una amistad pura, forjada en el fuego de la traición y el dolor compartido. Nos escuchábamos sin juzgar, nos dábamos consejos sin presionar. En Diego encontré un confidente que entendía cada matiz de mi sufrimiento, cada capa de mi indignación. Él me ofrecía una perspectiva masculina sobre la infidelidad que me ayudaba a procesar la de Ricardo, mientras que yo le ofrecía la mía. Era un espejo en el que ambos podíamos ver reflejadas nuestras cicatrices, pero también la fuerza para sanar. Nuestra amistad se convirtió en un refugio, un puente silencioso construido sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. En sus ojos vi la prueba de que no estaba sola en mi resiliencia, de que el dolor podía ser compartido y con el tiempo transformado en algo significativo. Comenzamos a reír de nuevo, pequeñas risas cautelosas al principio, luego más sinceras, al recordar anécdotas triviales de nuestras vidas o al comentar las excentricidades del mundo que nos rodeaba. Ya no era un consuelo, sino una compañía genuina, una prueba viviente de que, incluso después de la tormenta más devastadora, el ser humano tiene la capacidad de encontrar luz en los lugares más inesperados. Las semanas de encuentros casuales en la cafetería, las largas charlas en el parque bajo el sol otoñal, habían tejido entre Diego y yo un vínculo que trascendía la amistad. Era una conexión profunda, silenciosa, forjada en la fragua del dolor compartido. Nos habíamos visto en nuestros peores momentos, vulnerables, rotos, y en esa desnudez emocional habíamos encontrado una pureza inusual. Poco a poco, sin palabras que lo definieran, el aire entre nosotros empezó a cambiar. Las miradas se prolongaban un segundo más de lo necesario. Un roce accidental de manos al alcanzar la taza de café enviaba una corriente eléctrica que ya no era de incomodidad, sino de una calidez sorprendente. No era la pasión ardiente de un amor primerizo.
ni la euforia de un romance despreocupado. Era algo más hondo, más sereno, un amor que nacía de la comprensión absoluta, del respeto inquebrantable por las cicatrices del otro, por la fortaleza que habíamos demostrado. Diego veía en mí a la mujer resiliente, capaz de levantarse de las cenizas. Yo veía en él al hombre íntegro, valiente, que había enfrentado la oscuridad con una dignidad admirable. Era un reconocimiento mutuo del alma, un bálsamo para nuestras heridas. Los silencios entre nosotros ya no eran el eco del dolor, sino un espacio confortable donde nuestras almas encontraban consuelo. Una tarde, en nuestro rincón habitual del parque, los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos anaranjados y violetas. Habíamos estado hablando de la difícil situación legal de Claudia, del peso que aún le suponía a él y de cómo yo empezaba a sentirme de nuevo dueña de mi vida. Me di cuenta de que mis risas eran más frecuentes, más genuinas. Cuando estaba a su lado, me sentía segura, vista, valorada. De repente, él dejó de hablar. Su mirada se clavó en la mía, y el mundo pareció detenerse. «Sofía», dijo, su voz apenas un susurro que el viento se llevó. Su mano se levantó lentamente, y sus dedos cálidos y firmes acariciaron mi mejilla. El contacto fue suave, pero cargado de una emoción contenida que nos envolvió a ambos. Mis ojos se cerraron instintivamente, absorbiendo la ternura de su toque. Cuando los abrí, su rostro estaba cerca, sus ojos buscando los míos con una intensidad que lo decía todo. «Creo que... te quiero, Sofía», dijo, y la confesión, simple y sincera, me llenó el pecho de una emoción que creí olvidada. Mis propios labios temblaron. «Yo también te quiero, Diego». En ese instante, bajo el manto del atardecer, en medio del parque donde tantas veces habíamos compartido nuestras tristezas, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, tentative al principio, luego más profundo, más seguro. No fue un beso que consumiera, sino uno que sanaba, que prometía. Un beso que no buscaba olvidar el pasado, sino construir un futuro, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos de verdad y afecto. Las sombras del pasado se disiparon, al menos por ese momento, y un nuevo amanecer, cálido y lleno de esperanza, comenzó a pintar nuestro horizonte. Después de ese beso, no hubo necesidad de grandes declaraciones, ni planes grandilocuentes. Simplemente, supimos que estábamos juntos. Nuestra relación creció con la misma naturalidad con la que los árboles buscan la luz. Decidimos que era hora de dejar atrás las casas que nos recordaban la traición, los espacios impregnados de un pasado que ya no nos definía. «Necesitamos un lienzo en blanco, Sofía», me dijo Diego una tarde, mientras buscábamos propiedades en línea. «Un lugar donde solo haya recuerdos nuestros, sin ecos del pasado, sin sombras de lo que fue». Encontramos un pequeño hogar en las afueras, con un jardín que invitaba a la vida y grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Era modesto, pero se sentía como un santuario, un refugio para dos almas que habían navegado una tormenta y ahora anhelaban la calma. Mudarse fue un proceso catártico. Cada caja que empacaba de mi antigua casa era un peso menos, un paso más hacia la libertad. Cada objeto que desechaba era una liberación de una carga. Y al entrar en nuestro nuevo hogar, sentí una paz que creí perdida para siempre. Juntos, empezamos a pintar las paredes, a elegir los muebles, a llenar cada rincón con nuestra esencia. No se trataba solo de construir una casa, sino de edificar una vida basada en la confianza inquebrantable, en el respeto mutuo y en un amor que había surgido de las profundidades del dolor. Sabíamos que habría desafíos, que la sociedad quizás nos juzgaría por haber encontrado el amor en medio de la tragedia, pero ya no importaba. Habíamos aprendido a escuchar nuestra propia voz, a confiar en nuestros sentimientos y a proteger nuestra burbuja de felicidad. Era nuestro nuevo comienzo, lejos de las mentiras, lejos de la traición y lleno de la promesa de un futuro compartido. Desde la ventana de nuestro nuevo hogar observo el jardín.
Las flores de colores vibrantes parecen susurrar historias de resiliencia, y el aire fresco de la mañana llena mis pulmones de una paz que creí imposible. Miro a Diego, que riega las plantas con la misma ternura con la que me mira a mí. Mi viaje, mi historia, comenzó con el zumbido de un teléfono y la fría verdad de la habitación 609. Aquel día sentí que mi mundo se desmoronaba, que el dolor me consumiría por completo. La traición de Ricardo y Claudia fue una herida profunda, un abismo de mentiras que amenazó con tragarme. Pero, extrañamente, esa herida se convirtió en la puerta hacia mi liberación. El dolor me obligó a mirar hacia adentro, a desenterrar una fuerza que no sabía que poseía. Me enseñó el valor de la verdad, la importancia de la dignidad y la inestimable lección de que no debía conformarme con menos de lo que merecía. Estoy agradecida por la fortaleza que encontré en medio de las cenizas, por la voz que hallé para defenderme, por la claridad que me permitió ver la farsa y elegir la autenticidad. Y estoy inmensamente agradecida por Diego, por el amor sereno y profundo que construimos sobre cimientos de comprensión mutua y cicatrices compartidas. Nuestro amor no es una casualidad feliz, sino un testimonio de que incluso de las ruinas más devastadoras pueden hacer algo bello y verdadero. A cualquiera que se encuentre en la oscuridad de la traición, les digo, no perdáis la esperanza, dejad que el dolor os transforme, no que os consuma. Hay una vida plena, feliz y libre esperándoos al otro lado de la tormenta. Una vida donde la paz, la libertad y el amor verdadero no son solo un sueño, sino una hermosa realidad.